Atención México, porque lo que acaba de pasar en Palacio Nacional no tiene precedentes en la historia política moderna de nuestro país y representa una verdadera sacudida para todos aquellos que todavía creían que nuestra patria podía ser tratada como una simple colonia o un patio trasero. Estamos siendo testigos de un momento definitorio, de un quiebre absoluto en la manera en que nos relacionamos con las potencias extranjeras y, sobre todo, de cómo el gobierno de la Cuarta Transformación le acaba de quitar la máscara a los peores enemigos de nuestra nación, que paradójicamente nacieron en este mismo suelo. La desesperación de la derecha mexicana ha cruzado todas las líneas rojas imaginables, llegando a niveles que ya no solamente rayan en lo patético, sino que se configuran como un acto de traición a la patria pura y dura. Un espectáculo lamentable de servilismo que ofende la memoria de nuestros héroes nacionales. Trascendió que, movidos por una amargura que ya no pueden ocultar y ante su absoluta inoperancia en las urnas, los líderes de la oposición han viajado a los Estados Unidos para hacer exactamente lo mismo que hacían los conservadores del siglo XIX, suplicar la intervención extranjera. Es un acto vil, cobarde, ir a despachos en Washington para hablar mal de México, para rogar que poderes fácticos externos vengan a imponerles a los mexicanos lo que los mexicanos ya les rechazaron democráticamente en las casillas. Están haciendo un berrinche de proporciones épicas y un ridículo internacional que quedará manchado en los libros de historia para siempre, apostando con toda la malicia de la que son capaces a que le vaya mal a México, a que nuestra relación bilateral se tense, a que se desate una crisis, todo con tal de ver si así pueden recuperar los privilegios y el poder que el pueblo les arrebató por la vía pacífica. Por eso, pónganle pausa a todo lo que estén haciendo en este instante, dejen lo que tengan en las manos, suban el volumen de su dispositivo y quédense conmigo hasta el último segundo de este análisis, porque lo que les voy a contar a continuación va a dejarlos con la boca abierta, les va a revelar las entrañas de este complot oligárquico y va a mostrarles la verdad que los grandes medios de comunicación corporativos, esos que todavía añoran los sobres amarillos del viejo régimen, están intentando ocultar o minimizar a toda costa. La presidenta Claudia Sheinbaum paralizó la mañanera de este 12 de mayo para lanzar un golpe demoledor contra esta casta política decadente, exhibiéndolos frente a todo el país y frente a la comunidad internacional. Con una firmeza que nos llena de orgullo a millones de mexicanos, la mandataria calificó de un completo y absoluto absurdo la actitud de estos personajes de la oposición, señalando que su viaje al extranjero es la prueba más evidente de su orfandad política y de su nulo amor por la tierra que los vio nacer. Es una humillación total para el bloque conservador, porque la presidenta los desnudó de cuerpo entero, explicando que estos adversarios, cegados por el odio y la frustración, apuestan a una mala relación con Estados Unidos únicamente por su mezquindad, demostrando que no tienen un proyecto de nación, sino un proyecto de sumisión. Y frente a este escenario de entreguismo de la derecha, el mensaje que mandó la presidenta hacia Washington fue simplemente brutal, marcando una línea de fuego que ninguna administración del PRI o del PAN se atrevió jamás a trazar. Le recordó al mundo que México ya no está gobernado por gerentes acomplejados que iban a recibir órdenes al extranjero, sino por representantes legítimos de un pueblo digno. En este contexto, la mandataria pronunció una frase que pasará a la historia, una sentencia que resume la esencia del nuevo nacionalismo mexicano y que destruye la narrativa de subordinación. Escuchen bien y grábense estas palabras porque son el pilar de nuestra soberanía, cito tal cual lo dijo Sheinbaum, nos coordinamos como iguales. Ellos pueden ser una potencia militar, sí, nada más que nosotros somos una potencia cultural. Esta declaración, que resuena con una fuerza telúrica, es un bofetón de realidad para los que siempre han querido vernos con la cabeza agachada.
Es el reconocimiento profundo de que la grandeza de México no se mide en la cantidad de misiles o bases militares, sino en los miles de años de historia, en la resistencia de nuestros pueblos originarios, en nuestras tradiciones, en nuestra fuerza laboral inquebrantable y en la profunda solidaridad de nuestra gente. Pero la presidenta no se detuvo en la reivindicación cultural, sino que dio un golpe en la mesa sobre uno de los temas más delicados y espinosos de la agenda bilateral, la seguridad. Durante décadas, los gobiernos neoliberales permitieron que agencias extranjeras operaran en nuestro territorio como si estuvieran en su casa, violando nuestra Constitución y tratando a nuestras Fuerzas Armadas como sus empleados. Hoy, la realidad es otra y las reglas han cambiado drásticamente. México exige lo que es justo, exige una responsabilidad compartida real y efectiva. El mensaje desde Palacio Nacional fue clarísimo: si el gobierno de los Estados Unidos pide y presiona para que México frene el tránsito de sustancias ilegales que lamentablemente consumen en su territorio, entonces el gobierno de México les exige que frenen de manera inmediata y contundente el tráfico ilegal de armas de alto poder que cruzan nuestra frontera norte todos los días y que terminan en manos de los grupos criminales. Ya basta de la hipocresía de echarle la culpa de todos sus males sociales y de salud pública a nuestro país, mientras sus fabricantes de armas se enriquecen vendiendo el arsenal que genera violencia en nuestras calles. Exigir esto no es una agresión, es simplemente defender la vida de los mexicanos con la dignidad que exige cualquier nación libre. Para que no quede ninguna duda de la nueva postura del Estado mexicano, la presidenta estableció 4 principios absolutamente innegociables que guiarán cualquier tipo de interacción, diálogo o tratado con nuestros vecinos del norte. El primer principio es el respeto a la soberanía. Nadie, por más poderoso que sea, puede venir a dictarnos cómo gobernar, qué reformas aprobar o a quiénes elegir. El segundo principio es la responsabilidad compartida, porque fenómenos tan complejos como la migración o la seguridad no nacen por generación espontánea en el río Bravo, sino que tienen raíces profundas que ambos países deben atender asumiendo su parte de la culpa. El tercer principio es la confianza mutua, algo que las agencias extranjeras se han encargado de dinamitar históricamente filtrando información falsa, armando expedientes a modo y financiando, a través de organizaciones opacas, a la oposición golpista en México. Y el cuarto principio, quizás el más importante de todos en esta nueva etapa, es la cooperación sin subordinación. Podemos ser socios comerciales, podemos ser vecinos y podemos ser amigos, pero jamás volveremos a ser súbditos ni vasallos de nadie. A este país se le respeta porque detrás de esta investidura presidencial hay millones de mexicanos que despertaron y que no están dispuestos a ceder ni un milímetro de la soberanía recuperada. Y mientras la derecha se la pasa inventando crisis, mientras los opinólogos a sueldo lloran en la televisión abierta pronosticando el apocalipsis financiero por la postura soberana de la Cuarta Transformación, la realidad económica del país los aplasta todos los días. Porque a los que mienten por sistema, hay que responderles con números fríos, esos números fríos que no admiten interpretaciones mañosas ni editoriales pagados. La oposición rezaba para que la economía mexicana colapsara ante las presiones internacionales. Frotaron sus manos cuando escucharon las amenazas arancelarias de figuras como Donald Trump y pronosticaron con júbilo perverso que las guerras globales y la inestabilidad internacional iban a hundir al país, esperando que una devaluación brutal les devolviera el favor del electorado. Pero, ¿cuál es la realidad que hoy tiene arrodillado al bloque conservador frente a su propia incompetencia? El peso mexicano, nuestra moneda nacional, demuestra un blindaje envidiable, cotizándose este 12 de mayo en unos impresionantes 17.25 pesos por dólar.
Un nivel de fortaleza cambiaria que hace décadas no se veía sostenida de manera tan sólida ante un panorama mundial tan turbulento. Este dato destruye por completo, hace polvo y deja en absoluto ridículo la narrativa catastrófica de la derecha, demostrando que cuando no se roba el presupuesto, cuando se combate la corrupción en las altas esferas, cuando se recauda lo que los grandes oligarcas antes evadían con la complacencia del PRI y del PAN, y cuando se distribuye la riqueza desde abajo hacia arriba fortaleciendo el mercado interno, la economía nacional se vuelve robusta, resiliente y capaz de soportar cualquier choque externo. Es una verdadera tragedia para los conservadores ver cómo el país que querían ver en llamas hoy es un ejemplo de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, con niveles récord de inversión extranjera directa, con reservas internacionales históricas y con un modelo económico propio, el humanismo mexicano, que ya es estudiado en otras partes del mundo porque demostró que el dogma neoliberal era una gran estafa diseñada exclusivamente para saquear a las naciones. Entonces, frente a estos hechos inobjetables, ¿qué le queda a la oposición? Les queda precisamente lo que estamos viendo, hacer turismo de la lástima en Washington, tomarse la foto en pasillos de oficinas extranjeras rogando por un castigo para México, organizando foros donde hablan pestes de la tierra que los enriqueció y demostrando que su único proyecto político es el entreguismo y la traición. Nunca en la historia reciente de nuestro país se había marcado una línea tan clara entre dos visiones de nación. Por un lado, la visión de los que defienden la soberanía, los que exigen trato de iguales, los que protegen la economía popular y los que reconocen la grandeza cultural de México. Y por el otro lado, la visión de los herederos del viejo régimen, de los conservadores que suspiran por la época en que podían ofrecer al país en bandeja de plata a cambio de favores personales, los que se sienten más cómodos rindiendo pleitesía a embajadores extranjeros que rindiendo cuentas ante el pueblo de México. Pero afortunadamente, el pueblo ya despertó, la revolución de las conciencias es una realidad palpable, irreversible y profunda que no se va a detener por los berrinches de unos cuantos oligarcas que perdieron sus privilegios. Hoy más que nunca queda demostrado que la derecha no pinta, que su desesperación es la señal más clara de su derrota moral y política, y que a México se le respeta en el concierto de las naciones, no por la sumisión cobarde, sino por la autoridad moral y el respaldo popular masivo con el que cuenta su gobierno. Es fundamental que todos los mexicanos estemos informados, que no nos dejemos engañar por las campañas de manipulación y guerra sucia que van a intentar intensificarse en las próximas semanas, porque ante la falta de argumentos, a la derecha solo le queda la calumnia y el ruido mediático. Por eso les pido, con el mayor de los compromisos patrióticos, que si esta información les abrió los ojos, que si sienten el mismo orgullo y la misma indignación frente a las injusticias de los vendepatrias que hoy se arrastran en el extranjero, nos apoyen para seguir rompiendo el cerco informativo de los medios tradicionales. Suscríbanse ahora mismo a este canal, dejen su poderoso pulgar arriba para que el algoritmo recomiende este análisis a millones de compatriotas más, escriban su opinión en la caja de comentarios. Díganos qué piensan de la traición de la oposición y de la firmeza de la presidenta Sheinbaum, y sobre todo, compartan este video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp con sus familiares, amigos y vecinos. Hagamos que la verdad llegue a todos los rincones de la República. Sigamos defendiendo juntos el proyecto de nación que nos ha devuelto la esperanza y la dignidad. ¡Viva México libre y soberano! Hasta el próximo reporte.